Buenos días a toda la comunidad de la Universidad Tecnológica de Torreón y a quienes nos acompañan de otros sitios. Mi nombre es Delia Lizeth Tarango Enríquez. Bienvenidos al primer episodio de este podcast de psicología, donde abordaremos el tema del estrés y cómo manejarlo en voz de nuestro especialista, el licenciado Federico Erisbay, que él viene o nos acompaña este día del Centro Crecer, donde se brinda atención psicológica, nutricional y educativa. Buen día, gracias por acompañarnos, Lick. No sé si gusta pues, apoyarnos con una pequeña introducción y una presentación. Al contrario, te agradezco la invitación, Lick. Es siempre un gusto saludar a toda la comunidad universitaria de esta tan importante institución que tiene tanta presencia a nivel regional y que incluso haya extendido estos lazos de colaboración a todo el nivel nacional con todo el sistema de universidades tecnológicas y politécnicas del país, ¿no? Siempre va a ser un gusto tratar de colaborar en algo. Sobre todo pues, por el aprecio que como torronense y como académico le guardo a la universidad. Mira, este tema del estrés es un tema, considero yo algo complejo también, pero sí al mismo tiempo muy actual, ¿no? Estamos viviendo tiempos muy particulares en los que se han incrementado los índices de estrés. No he platicado en otras ocasiones que para este año, tengo ya 20 años en la práctica clínica y nunca había suspendido, siempre había suspendido actividades en una semana en diciembre, una semana en Semana Santa y una semana en verano. Sí, claro. Para este año no se ha podido, todo lo que llevamos en el confinamiento no se ha podido. Una de las razones, naturalmente, es el incremento. Bueno, no quiero decir que es el incremento de casos, porque si analizáramos o si ya tuviéramos por ahí que no han surgido todavía, sin embargo, la Secretaría de Salud ya ha reposicionado la salud mental, ¿no? Y lo vemos en legislaciones que participan en otros ámbitos, ¿no? Como la creación de la norma 035, en la que se procura mejorar la salud mental de los colaboradores, y que incluso ya tiene su certificación y que permite que los centros de trabajo sean o tengan la obligación de prevenir los factores de riesgo psicosocial, que atiende justamente una de las cuestiones del síndrome de Burnout, ¿no? Que es el estrés laboral, o que es más conocido como el estrés laboral. Entonces, cuando te das cuenta que empieza a abarcar otras instancias, más allá de la Secretaría de Salud, que es parte ya de la Secretaría del Trabajo, te empiezas a dar cuenta cuando la legislación empieza a abordar los temas, es porque estamos teniendo un problema de salud pública ahí. Entonces es importante mencionar, creo yo, que sí se ha abarcado, ¿no? Ahora, pero ¿cómo pudiéramos irlo explicando? Porque en muchas de las ocasiones asociamos el estrés necesariamente con algo malo. Cuando hablamos de estrés queremos entender que nos está pasando algo malo. Ahora, debemos entender que hay distintos tipos y que no todos afectan la salud. Pero empezamos, bueno, con los graves, ¿no? ¿Qué es el estrés crónico? ¿Qué es lo que tiene de gravedad este? Como es crónico, el individuo en muchas ocasiones no se da cuenta de que está padeciendo de este. Esa es una de las razones. Definitivamente nos llegamos a acostumbrar al dolor. Como vive estresado, no se da cuenta de las variaciones que tiene este estrés. Y naturalmente, es como, a veces nos preguntamos, bueno, pero realmente pueden cuestiones psicodinámicas abarcar o influir en las cuestiones físicas. Y no sé, quiero que nos planteemos en una situación hipotética. Las emociones.
¿no? Cuando, no sé, yo me acuerdo mucho cuando me bajaba del camión de la universidad e iba caminando, siempre se aparecía un perrito, un chihuahueño, y me empezaba a ladrar por una ventana. Entonces, yo en ese momento me asustaba y yo me acuerdo mucho que, bueno, las primeras veces sí me agarraba desprevenido e inmediatamente sientes como todo el cuerpo, cómo empieza a cambiar tu fisiología. Se acelera el ritmo cardíaco, se dilatan bueno, no te das cuenta, de los que sí te das cuenta es que te empiezan a sudar las manos, se te acelera el ritmo cardíaco. La respiración. Sí, la respiración se empieza a agitar. Si eres un poquito más observador o si lo vemos en términos médicos, también se dilata la pupila, se empieza a irrigar más sangre a los músculos, incluso se deja de irrigar al estómago y el estómago se contrae. Por eso encontramos a lo mejor que muchas personas entre una situación de estrés que se incrementa repentinamente vomitan. Sí. Y es precisamente por esta reacción fisiológica. Se los planteo, no sé, muchos de los alumnos de la universidad son millennials, ¿no? Y lo entienden perfectamente bien cuando se los pones en términos informáticos. Es como un software que daña el hardware. Sí lo daña, o sea, y ellos entienden que existen virus que te pueden dañar el disco duro o la memoria y ya no te funciona el dispositivo. Algo muy similar pasa con las emociones. Ojo, porque las emociones deben de ser de corta duración y de larga intensidad, y de alta intensidad, perdón. No así los sentimientos. Los sentimientos son de larga duración y baja intensidad, ¿no? Y si le empezamos a rascar un poquito y te das cuenta que esto es un factor común en la adolescencia. Se presenta muy común en la adolescencia porque las cuestiones hormonales son muy fluctuantes. Entonces, muchos de los estudiantes, sobre todo los de los primeros grados, todavía se enfrentan a ellos. Digo, por algo Shakespeare puso a Romeo y a Julieta de 16 y 15 años respectivamente, ¿no? Para que pudiera matarse por amor. Sí, todo muy intenso. Exactamente, ¿no? Si los ha puesto de 40 y 41 años, no, le hacen un novenario, un triduo de misas y ya con eso. Claro. Es suficiente, digo, ahí a lo mejor llevará el luto muchos años, pero no se pone tan intenso, ¿no? El asunto. Entonces, sí encontramos que en adolescentes puede agudizarse más, aún tratándose de un episodio crónico. Entonces, tenemos que identificarlo por algunas características esenciales. Esto es una de ellas, la agonía emocional. Hay una constante exacerbación de las emociones. No sé, y quiero aquí hacer la comparación a lo mejor con lo que explicábamos, con el ejemplo que explicábamos en el que hablamos de enamoramiento, que sería la emoción. No así el amor, en la situación hipotética que planteamos a Romeo y Julieta, ¿no? Que sería a los 40 y 41 años. Ahí es de menor intensidad, aunque tiene una mayor duración. Por eso a veces, sobre todo, bachillerato, secundaria, bachillerato y el inicio de la universidad amamos con locura uno y pensamos cuando se va que se nos acaba de ir el gran amor de nuestra vida y no nos alcanzamos a dar cuenta que más adelante vive gente. No es por esta agonía emocional. Y obviamente se entiende que estamos aprendiendo a manejar, a regular, mejor dicho, esas emociones. Se presentan también problemas musculares. Es donde te digo que empieza a afectar el hardware, ¿no? Dolores de cabeza intenso, dolor de espalda, dolor en la mandíbula. No es necesario que se presenten todos, ¿eh? A veces con que se presente uno tenemos que ir prestándole atención. Problemas estomacales, a veces resulta poco comprensible como un chico de 18, 19 años tiene ya problemas de gastritis o de colitis. Cuando lo tienes, estamos entre el 85 y 90% de las personas jóvenes que tienen esos padecimientos
se debe de entender que es de tipo nervioso. Claro, la colitis nerviosa, gastritis nerviosa, tan famosa. Exactamente, ¿no? Digo, lo entiendo a lo mejor en una persona de 40 años, de 50 años, con ciertos problemas o ciertos malos hábitos alimenticios, que en el norte se nos da más, pero en una persona de 18 años a lo mejor no lo entiendes bien, o en un niño, ¿no? Que también ya hay quienes los padecen. Claro. Otra de las características es la sobreexcitación pasajera. A veces, siempre vas a encontrar una somatización, o mejor dicho, una representación física de estos malestares. Y tenemos que incluir los que te estaba mencionando, ¿no? Se entiende si a lo mejor por 1, 2 o hasta 3 meses estoy completamente enamorado del Brian, pero si pasa de este periodo, ya empieza a tomar un tinte crónico. Se entiende la fase de enamoramiento. Para esto también tenemos en otras expresiones, ¿no? Como el miedo, que es un sentimiento y todos podemos vivir con miedo, pero con pánico no. Deja uno de ser funcional. La otra expresión que pudiéramos sentir a lo mejor es tristeza, que es también un sentimiento. Si lo pasamos a emoción, sería la depresión, y sabemos que esos síntomas agudos requieren ya de una intervención médica, precisamente porque la respuesta es física, que puede haber detonantes psicodinámicos. Y déjame ver la alegría también. Podemos ser permanentemente alegres, pero cuando es exacerbado y es durante corta duración se le llama euforia, y una persona no es funcional en la euforia. Bueno, partiendo de estos ejemplos, es donde a lo mejor debemos de empezar a tomar en cuenta la regulación de las emociones. No podemos decir que el control, porque las emociones difícilmente se pueden controlar. Esto es lo que se refiere a su fase crónica, perdón. En su fase aguda tiene otras representaciones. Este ya le llamamos eustrés. Ese se llama eustrés, o bueno, es identificado ya clínicamente como eustrés. Y ese es el agudo. Este es el más común, ¿eh? Pero déjame decirte que este surge de las exigencias y presiones del presente continuo, es decir, cuando tengo que realizar alguna actividad inmediata, cuando tengo que resolver un problema. Es muy útil para poder planear y para poder organizar, pero también para resolver. ¿Me explico? Entonces, en la parte, por ejemplo, académica, si tengo muchas tareas, proyectos o algo, me sirve ese tipo de estrés porque me ayuda a organizar, a planear, simplemente a no estar posponiendo las fechas. Lo hago mañana. No, este tipo de estrés, bueno, si pudiéramos llamarlo de esa manera. Sí, es bueno, y de hecho sí está considerado también, no en el nombre técnico de eustrés, pero sí en el sentido, deja de ser presión laboral y empieza a convertirse en eficiencia. Es decir, las personas sí se vuelven más eficientes cuando obedecen al estrés agudo, ¿no? Es también muy importante mencionar que es hasta de alguna manera fascinante, ¿no? Son aquellas personas, no sé, por decirte algo, ¿no? Y por ponerlo en ejemplo de los alumnos. No sé, entran a una etapa de enamoramiento cuando empiezan a andar con una chica, y no importa si está lloviendo, no importa si está el Tarregal de nuestra laguna, él va con la novia, él quiere ir con la novia. Y hay muchas ocasiones que también por eso es importante el manejo, ¿no? Que una vez que pasa esta fase de enamoramiento, los individuos
tienden a medio aburrirse, ¿no? Y cuando debería de entrar esta fase de amor auténtico, ya mejor no quiero con él, e inician una nueva relación para nuevamente estar en esta etapa del enamoramiento, ¿no? Y se empiezan a convertir en una serie o empiezan a relacionarse en noviazgos cortos y rápidos precisamente para tratar de vivirlo, ¿no? O de sentirlo, porque genera también reacciones fisiológicas. Esto lo podemos poner como ejemplo también en las actividades académicas, porque el hecho de que en una ocasión salgas avante en una situación en la que tuviste el tiempo de organizarte, incluso, digo, lo he escuchado en muchas ocasiones, tengo también 20 años trabajando en la educación superior, cerca de 20 años, y es muy común que, no, profe, es que yo estudio mejor o me va mejor en el examen si estudio un día antes. Todos sabemos que no es así, y no es así precisamente por la confusión que logra, en la que pueden entrar las ideas en una mente que no está debidamente descansada. Cuando me ha tocado asesorar personas para sus documentos de titulación, un día antes yo les hago la recomendación de que se encarguen de aspectos relacionados con su examen profesional, pero no con los contenidos. Que no sea las chicas que se vayan a comprar el outfit, que se pongan uñas, que se arreglen el cabello, ese tipo de cosas para el momento. Ayuda a la concentración, pero ya no estás pensando en los contenidos. Entonces, la fatiga ya no va a ser intelectual cuando llegues ahí. Y una de las cosas que también es una de las cosas que también nos pasa en los exámenes. Si llegas con la fatiga intelectual, sí va a ser un poquito más complicado. Y una de las primeras preguntas que yo le hago a la persona que me dice, es que yo estudio mejor, o me va mejor en el examen si estudio un día antes, lo primero que le pregunto, bueno, ¿y cuántas veces lo has intentado de otra manera? Por lo general, te vas a encontrar con personas que pocas veces lo hacen, ¿no? O que nunca lo han hecho, mejor dicho, están acostumbrados a estudiar un día antes, y esto es lo que les complica la identificación. Esta serie de hábitos, ¿no? Que digo, de muchas maneras, si los transformas, logras ser más eficiente. Y si le sumas la eficacia que ya tenías anteriormente, pues te va a ir mucho mejor, ¿no? Pues sí, pero imagínate que tengan no nada más un examen, sino que tengan 3 exámenes en un día y quieren estudiar de esos 3 exámenes un día antes. Pues no, claro que ya ese estrés que podemos pues manejar a nuestro favor o para que me beneficie, de ninguna manera me va a beneficiar. O sea, la persona va a estar completamente agotada mentalmente y no va a poder funcionar de manera pues eficiente en su examen. Bueno, en los 3 exámenes, supongamos. Exacto, o sea, acabas de dar en el punto, ¿no? Es la necesidad precisamente de organización. Debe de responder, este eustrés principalmente debe de responder a esa necesidad, a cambio del estrés crónico, que generalmente lo que te lleva es a fatalizar los desenlaces, todos los desenlaces posibles, ¿no? Y hasta te hace futurizar, ¿no? Ándale, es que algo seguramente es porque, no sé, cuando me llega el recibo de la luz, sí, pero todavía no te llega, ¿no? Exacto. Es lo que tienes que ir midiendo y entender que en todos esos procesos, y particularmente los académicos, hay tiempos y hay momentos, y hay tiempos y hay momentos para todo. En todas las escuelas, y yo sé perfectamente bien que la Universidad Tecnológica no es la excepción. Te ponen desde el inicio su calendario. Mira, y aquí está. Utiliza el U3 y empieza a organizarte para distribuir el trabajo a lo largo del cuatrimestre. Exacto, exacto. Y no estar, como dices, no estar preocupándome por cuando llegue el final, ¿cómo le va a hacer? No, pues primero asegúrate de pasar el primer parcial, antes de preocuparte por algo que todavía no llega. Entonces, sí, yo creo que en esta parte es necesario entender cómo no es tan malo, o sea, vamos, yo creo que los extremos siempre van a ser los malos, pero moderarlo de cierta manera, pues me va a beneficiar en algún momento.
¿qué técnicas nos pudieras compartir que ayuden precisamente a manejar este estrés que probablemente se pueda salir de control en algún momento? Mira, recientemente se ha empezado a popularizar y a generalizar. Bueno, no es cierto. No, te lo pongo en sentidos más concretos. El asunto del proyecto de vida lo contemplan en sus planes de estudio casi todas las carreras, ¿no? Y de hecho, desde la educación básica. Obviamente sabemos que es mucha anticipación, a lo mejor con, no sé si lo ves en primaria, en secundaria, pero elaborar un proyecto de vida te ayuda mucho porque te da una directriz de hacia dónde debes de seguir tus esfuerzos. A veces dejamos pasar esos contenidos académicos porque los consideramos de relleno, pero no, sí es una necesidad muy frecuente que se ha detectado en estas más recientes generaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy cambiante. Por edad, yo me pudiera considerar parte de la generación X y con nosotros el asunto era más simple. Era, vas a elegir qué estudiar y a los 17 años elegías aquello a lo que te ibas a dedicar toda la vida. No importaba si te gustaba o no, eso no entraba dentro de... importaba si era redituable, importaba si encontrabas trabajo, importaba... Y ahora esos elementos han cambiado. Entonces, bueno, y de hecho lo eliges a lo largo de varias etapas en tu vida. Tenemos a nivel nacional un índice de deserción, andamos pegándole cerca del 35% en el nivel superior, pero es precisamente porque hay cambios de una carrera a otra. Entonces es muy importante la elaboración desde los primeros años de ese proyecto de vida y es como un plan de clase, ¿no? Con los salones, aunque dé la misma clase, en 3 salones distintos, va a tomar dinámicas diferentes. Entonces, naturalmente, el plan de clase te sirve para regresar a ese planteamiento original o tomar las directrices, pero en base a ese planteamiento original. Lo mismo pasa con el proyecto de vida. Otro de los elementos es la respiración. La respiración es muy importante porque es la que regula todo el sistema cardíaco, respiratorio, nervioso y endocrino. Entonces, tienes que aprender a respirar desde el estómago para poder empezar a nivelar todo bueno, los distintos sistemas del cuerpo humano. Antes de empezar una situación que te va a llevar mucho estrés, como por ejemplo, y lo puedes encontrar mucho en los rituales que siguen deportistas, que siguen artistas, es dar 3, 4 respiraciones profundas antes de iniciar un show, un partido, que es uno de los elementos, ¿no? Y si ellos lo utilizan, pues precisamente es por la funcionalidad. Ahora, varía también en el tipo de personas, ¿eh? Hay unos que son más propensos al desahogo, o sea, que más que la prevención, se sujetan al nivel de estrés y necesitan desahogarlo. Hay muchas personas que de hecho también por ahí la premisa, ¿no? de los griegos, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Sí es muy importante, son muy importantes las actividades, bueno, de competencia, pero algunas personas sí sienten un despeje intelectual cuando hacen ejercicio, sobre todo el cardio. Es muy importante las actividades competitivas y si conllevan ejercicio, ayudan también mucho a liberar esta parte de la aprensión, de la preocupación constante y recurrente, que sería otro tipo de estrés, bueno, no un subtipo, que vendría del agudo, pero episódico. Es aquel que, ¿cómo te explico? Siempre están preocupados y siempre andan con prisa, pero de todas maneras siempre llegan tarde. Sí. Sí, a ellos les sirve mucho este tipo de despeje o actividades físicas como, no sé, hasta recoger la casa, vamos, te sirve. Lo que es actividad física te ayuda mucho para contrarrestar esta aprensión intelectual. Son algunas de las cosas que yo recomendaría, ¿eh? Excelente. Muy bien. Pues
Pues entonces, en cuanto a este tema, te agradezco mucho, Lick. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Yo sé que es un tema muy extenso, pero yo creo que más adelante con los siguientes episodios que vamos a estar teniendo de este podcast, pues vamos a poder ir como que embonando más piezas que a fin de cuentas pues nos sirvan a todos, sobre todo a la comunidad de la Universidad Tecnológica de Torreón y pues personas que estén interesados también en conocer un poco más acerca de estos temas del área de psicología. ¿Sí? Pues bueno, te agradezco mucho, Lick. Un placer, como siempre, platicar contigo y que pues nos compartas un poquito a todos nosotros acerca de estos temas. No, al contrario, gracias por la invitación y siempre voy a estar aquí atento para estar cercano a la universidad. Le mando un abrazo a toda la comunidad universitaria y particularmente a ti y reiterarte el agradecimiento por la invitación. Muchas gracias, Lick. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo a todos por allá.